Bienvenidos. Mi nombre es Rubén Maidana, soy docente de técnica vocal o educación de la voz 1 y 2 en la Facultad de Arte de la Universidad Nacional del Centro, con sede en Tandil, provincia de Buenos Aires, de Argentina. Yo estoy aquí transmitiendo desde este lugar. Mi intención es poder compartir con ustedes un encuentro con estos colegas que conocí a partir del año 2021, que comencé organizando un ciclo de charlas que pueden encontrar en YouTube, que aquí las están viendo, que se llama Manifestando lo Sutil, donde pueden encontrar la gente de México, gente, digo, personas conocidas, hay de Iberoamérica, de Italia, de Chile, México, España. Y a partir de este ciclo, que comenzó el año 2021 y ya lleva casi 3 años, pude conocer a Solange, a Sara, a Antonio y a Silvia Quirico. Cuando se me convoca para poder coordinar desde este lugar una mesa, a diferencia de otras instituciones que hicieron convocatorias abiertas, yo generé una invitación especial al grupo de Manifestando lo Sutil en torno a un tema que me parecía interesante de trabajar, de charlar, de reflexionar, que tiene que ver cómo es el abordaje del texto dramático a partir de distintas propuestas de entrenamiento vocal. Y ahí, en esa convocatoria especial, específica, bueno, se suman Antonio, Solange, Sara y Silvia Quirico, que no estará presente porque está enferma, pero la reemplaza Sebastián. Y voy a hacer, bueno, la presentación ya más formal a partir de los materiales que nos ha brindado la organización del evento. Quiero entonces dar la bienvenida a este tercer Congreso Internacional de la Voz y la Escena Artística, Conocimiento e Investicreación, Poéticas y Estéticas en la Pedagogía e Investicreación. Este congreso da continuidad a dos anteriores, el primero que fue en el año 2022, exclusivamente en línea, y el del año pasado, que fue en un formato mixto, presencial y en línea, llevado a cabo en distintas sedes de México, Colombia y Chile. Dada la relevancia e interés de los anteriores congresos y después de una selección por convocatoria e invitaciones especiales, para esta tercera emisión se programaron 11 mesas temáticas integradas por ponencias investicreativas y convencionales, la presentación de obras artísticas, talleres, una masterclass, la presentación de un libro, una entrevista a Eve Russell, un conversatorio y la charla inaugural que estuvo a cargo de la reconocida actriz mexicana Luisa Huertas. La red de investigación artística está activa desde el año 2012, incluye docentes, artistas e investicreadores de la mayor parte de las universidades públicas de México y varias internacionales que de manera colaborativa y colectiva conjuntan esfuerzos, experiencias, saberes y conocimientos para la realización de congresos, coloquios, obras escénicas, además de jornadas de generación y aplicación de conocimiento artístico. Desde su fundación, los integrantes han pugnado por el reconocimiento institucional de la creación artística como investigación, estableciendo paradigmas distintos a la investigación científico-centrista universitaria. Con 3 años de presencia en el ámbito artístico, académico e investigativo, este congreso se ha convertido en un referente iberoamericano que visibiliza los estudios, creaciones, teorías y prácticas de la voz en sus manifestaciones escénicas, generando un espacio de reflexión y puesta en común con diferentes colegas universitarios o de escuelas profesionales de las artes interesados e interesadas en la voz humana como medio de la expresión artística. La Facultad de Arte de la UNICEN es la primera vez que participa como coorganizadora, y en nombre mío y de las autoridades agradecemos esta posibilidad de estar presentes en este evento. Continuando entonces con las actividades que se vienen desarrollando desde el lunes, esta es la mesa número 9, la primera actividad prevista para este miércoles 17 de abril de 2024, y lleva por nombre diversos abordajes vocales. Y en ella reflexionaremos sobre el abordaje del texto dramático a partir de distintas propuestas de entrenamiento vocal para la performance escénica. Vamos a utilizar, teníamos previsto, digo, utilizar el orden establecido en el programa. Por algunas cuestiones de logística vamos a cambiar esto. Voy a hacer una pequeña presentación de cada uno de los expositores y expositoras. Ellos van a tener 12 minutos para su ponencia.
Al final de las mismas, bueno, vamos a convocar a una charla en conjunto, si da el tiempo, y también abrir la participación a preguntas que puedan surgir en línea. Vamos a comenzar entonces con la primera ponencia, en este caso por una cuestión de organización de Antonio. La exposición de Antonio lleva por título Palabras sin vergüenza, juegos de textos para la escena. Y Antonio, bueno, es profesor y jefe del Departamento de Teatro de la Universidad del Noreste de Boston. Es presidente de BASTA, la Voice and Speech Trainer Association, consultor del CEUVOZ, del Centro de Estudios para el Uso de la Voz en México desde el año 2008. Se entrenó como actor en la Escuela de Teatro Libre en su nativa Bogotá y obtuvo una maestría en dirección escénica en la York University de Toronto. Es maestro designado por el método Linklater y autor del libro La liberación de la voz natural, el método Linklater, publicado por la UNAM en el año 2010. Entonces, a continuación, y creo que Antonio iba a compartir la pantalla, lo vamos a escuchar, digo, en su trabajo Palabras sin vergüenza, juego de texto para la escena. Buenas, espero que me escuchen bien. Los saludo con mucho cariño desde Boston, donde vivo aquí en los Estados Unidos de América, aunque mi corazón siempre mira al sur, a mi Colombia natal, a los países que me han acogido tan entrañablemente como México, España, Argentina y todos los que me quedan por conocer. Muchos agradecimientos a los organizadores de este congreso, a Rubén por organizar esta mesa y a mis queridísimas colegas de mesa. Durante mi ponencia es posible que yo utilice la palabra actor, el concepto de la palabra actor, como un vocablo masculino para denominar a la persona que juega en escena, pero es un concepto muy reducido porque va más allá del género masculino y aún no sé cómo nombrarle claramente en castellano, así que me disculpan si utilizo un género totalmente masculino. En mi opinión, después de muchísimos años de labor como actor, como director, como maestro, el arte de la persona que juega en escena consiste en jugar a que yo no sé qué va a pasar después. Es decir, estar en presente, inventando, reaccionando, descubriendo lo que sucede momento a momento. O dicho de otro modo, consiste en escuchar. Este arte de la persona que juega en escena es mi obsesión como actor, como director, como entrenador de actores. Y hoy quiero compartirles una pequeñísima muestra de lo que mi investigación, creación hace a partir de las metodologías que han hecho parte de mi formación y de lo que yo enseño y lo que yo estoy inventándome yo mismo. Gran parte de lo que yo hago, obviamente, es el método Linklater. La progresión de ejercicios que fue diseñada por Kristen Linklater busca la conexión de la respiración con los impulsos sentipensantes, los impulsos de sentimiento y de pensamiento, y que esos impulsos estimulen la respiración, la fonación, la resonancia, la articulación para poder expresar ese o esos impulsos y para poder escuchar a las otras personas desde ese mismo impulso. Mi investigación como director y entrenador de actores va muy de la mano del método Linklater, obviamente, de lo que ella llamó Sound and Movement, sonido y movimiento, que fue una exploración que ella empezó a realizar después de haber diseñado la progresión de ejercicios y que estaban enfocadas más que todo a descubrir las maneras de utilizar los textos de las obras de Shakespeare de una manera más innovadora y novedosa para los años 1960 y 1970. Sound and Movement es una manera de revitalizar los canales expresivos por donde viajan todos esos impulsos sentipensantes por todo nuestro cuerpo. Ahora que lo veo desde esta perspectiva, entiendo que este Sound and Movement es una integración intencional de conceptos muy binarios, como por ejemplo mente-cuerpo, pensamiento-emoción, razón e instinto, vocal y consonante. Y por eso lo considero una manera decolonizante de hacer pedagogía vocal. Mi investigación propia parte de aquí, pero también conlleva toda mi experiencia como clown, que fue mi primera formación en Colombia, como improvisador, que busca el gozo, la alegría de jugar de manera totalmente irreverente y jugar a la improvisación, al no saber qué va a pasar después. Entonces, de allí surgen estos juegos para el texto
este abordaje que yo hago hacia el texto con mis estudiantes, con los actores con que trabajo y lo que yo hago, intento ser yo mismo cuando enseño. Antes de contarles algo de los juegos, quiero explicarles que para mí la palabra texto significa no solo palabra, significa textura, un textil, un tejer, constante tejer, un telar de diversos impulsos, obviamente sentipensantes, pero estos impulsos también incluyen imágenes, significados, todos esos juegos para la escena, que se entrelacen, que se entretejen para hacer algo muy emocionante, muy conmovedor, muy interesante para el público. Y yo le llamo el juego sin vergüenza para poder descubrir los impulsos y los instintos que vienen innatos en las palabras, en los sonidos de las palabras. Para mí las palabras vienen de esos impulsos e instintos primarios. A veces me llama la atención pensar cuáles fueron las primeras palabras que pronunciaron los seres humanos. Y obviamente es un juego de mi imaginación, pero me imagino que una primera palabra como la película del planeta de los simios es no, o sí, o mío, o duele, o arde, o ganas, o frío, o calor, o socorro, o ayúdame, o como decimos en Colombia, eche pa' la pieza, mija. Y para mí es importante que esos impulsos y esos instintos estén conectados con las sensaciones más básicas de nosotros como animales, que son mantenerme vivo, es decir, o me defiendo o ataco, comer, beber y saciar todas mis necesidades, tanto las físicas como las emocionales, y mi deseo de crear, de investigar, de procrear, de ir a descubrir, de ir a fundar, es decir, la curiosidad nata del animal ser humano. Entonces, una serie de ejercicios que yo hago, que tienen que ver con sonido y movimiento, empiezan con una exploración de la respiración y el movimiento. Se empieza con una sensación del plexo solar muy activo, muy estimulado, muy nervioso, justo en el domo central del diafragma, y una imagen del sol que irradia energía desde ese centro de ese plexo solar en el centro del cuerpo. Y obviamente con cada suspiro, con cada respiración que entra, se aviva ese sol. Hay más calor, hay más energía. Se alimenta el aire que va a salir después. Y ese suspiro que sale, que obviamente es una relajación del diafragma, impulsa el movimiento de alguna parte de tu cuerpo. Después, el mecanismo vuelve a entrar, vuelves a alimentar el siguiente suspiro, invitando la entrada de la respiración, avivando ese sol y desde allí otro impulso va a encontrar una manera de mover otra parte de tu cuerpo. Y como ese sol está en el centro de tu cuerpo, los impulsos, los caminos van hacia adelante, van hacia arriba, van hacia abajo, hacia los lados y hacia atrás, en 360 grados, toda la tridimensionalidad de tu cuerpo. La idea es que cada suspiro que entra aviva el impulso y genera otro movimiento. Es decir, que tú terminas siendo más o menos como una pluma que el viento viaja y la mueve sin saber hacia dónde va, buscando esa sorpresa del siguiente impulso. Es lo más importante, buscar la sorpresa del siguiente momento. O puede ser, por ejemplo, una máquina de esas de pinball, que te dan para aquí, te dan para acá y la pelota va para alguna parte y tiene un juego dentro de esa mesa. Estar siempre disponible a la sorpresa del siguiente impulso. Después de jugar un poco con esta idea de la respiración moviendo el cuerpo, empezamos a utilizar otros impulsos que muevan el cuerpo. Empezamos con sonidos vocales, con la garganta abierta y sin ninguna interrupción. La voz que viaje desde tu cuerpo, que resuene en tus huesos y viaje. Después, con interrupciones, con articulación que pueden llamarse consonantes. Después, con combinaciones de sonidos de garganta abierta y de articulación, es decir, que se aparecen algunas sílabas, con fonemas que utilizamos en castellano, pero también que no utilizamos en castellano o en diferentes versiones de castellano. Entonces puede ser como za. Después, con fragmentos de palabras de los textos que están jugando los actores. Después, con las palabras hiladas como textiles, es decir, que se van entrando las unas con las otras. Y después
con el diálogo con otras personas, para que la escucha sea tan impulsiva como el habla. Y después también jugamos con los diferentes impulsos primarios, como el hambre, la sed, el deseo, la ambición, las ganas de salir. Siempre escuchando, proponiendo y reajustando con lo que se me da. La idea es que esta integración intencional de todo el cuerpo, la respiración, la voz, la articulación, los fonemas, las palabras, vivan en todo tu cuerpo, tanto cuando hablas como cuando respondes. No es un ejercicio intelectual para nada. Hay otra serie de ejercicios, otras posibilidades. Uno que se llama la arquitectura emocional del cuerpo, que básicamente prosigue el mismo sentido de jugar con tu respiración y tu voz y tu lenguaje por todo tu cuerpo. Y empieza con una exploración de las catacumbas de la pelvis, donde coexisten el deseo y la ira. Y cuando vas a jugar con esos habitantes de esas partes de tu cuerpo, llevas tu texto y empiezas a jugar con tu texto como si tu texto fuera una manifestación únicamente de deseo o una manifestación únicamente de la ira. Después pasamos hacia arriba, hacia el templo sagrado del abdomen, donde coexisten el apetito, que es más un concepto de ambición, de ganas, ¿no? Y el miedo. E igual juegas con tu texto como si lo único que pudieras expresar con tu texto sea la ambición, sea ese apetito, o sea el miedo y los diferentes niveles de miedo, hasta el pavor. Después subimos al teatro del pecho, donde coexisten la valentía, justo en el escenario del corazón. Y aquí es interesante la palabra que se utiliza en inglés que viene del francés, el courage, que viene del corazón abierto. Y el otro habitante del teatro del pecho es el amor, la aceptación incondicional de la otra persona. Y después pasamos al observatorio astronómico del cráneo, donde existe el don divino de la razón. Y la razón integra todas esas emociones. Eso es otro juego de texto. Además de esto, yo he adaptado algunos juegos de el director inglés Declan Donnellan con su gran libro El actor y la Diana, que son juegos para afectar al otro, que cuando yo hable con mi texto sea para crear algo distinto en ti, para que cambies tu visión del mundo, para que haya un conflicto que sea creativo. Uno de esos juegos es el ¿es esto? No, es eso. Y la otra persona responde, no, no es eso, es esto. Que no es eso, que es esto. Siempre yendo de lo general a lo específico. Y después de que hay un buen intercambio entre los dos actores, pasamos a texto, con esa misma idea de que yo hablo para cambiarte y que tú hablas para cambiarme a mí. Otro juego de esos es, no, esta no es tu escena, esta es mi escena y este es mi espacio. Y eso genera una cantidad de impulsos creativos en los actores usando todo el espacio para hacerse lo más grandes, lo más expresivos posibles. Y el último juego que les quiero contar es un juego muy sinvergüenza y a veces pido disculpas si estoy trabajando con un actor que esté vivo, pero la mayoría de los actores que yo trabajo están muertos, y es quitarle el signo de puntuación a los textos y escribirlos como si fueran un verso y no prosa. Y esto es muy controversial, pero para mí la puntuación son muy útiles para la lectura y la comprensión. Pero cuando yo estoy hablando, como les estoy hablando ahorita a ustedes, yo no estoy leyendo. Yo estoy intentando explicarles algo, estoy intentando compartir algo y tengo que comprenderlo mientras lo hablo. Entonces no sé si ya terminé o voy a terminar, o si termino en una pregunta o en un signo de exclamación, o si eso fue una coma o si es un punto. Entonces quitarle el punto, la puntuación para mí es un acto de libertad, porque puedo comprender como el personaje que está en proceso de comprensión constante y que comprende durante el argumento, durante el diálogo, sin saber a dónde va. Les vamos a dar una posibilidad de esto, a ver si es fácil con la tecnología. ¿Cómo soy de tiempo, Rubén? Y te queda un minutito o dos, Antonio. ¿Cómo Vale, vas? ¿Te falta ya, mucho? no, solo les muestro esto rápidamente. Pueden ver este poema de Pablo Neruda, se llama Verbo. Esa parte Sí. está como escrita por Pablo Neruda.
Y sí, son muy sinvergüenza por quitarle la puntuación a Pablo Neruda. Voy a arrugar esta palabra, coma, voy a torcer la coma, sí, coma. Y aquí se los muestro como lo presento yo a los actores. Impulso por impulso, sin puntuación. Ahora, Neruda era un excelente poeta y casi todo funciona así, pero para mí esta idea es útil para que el actor empiece a descubrir el próximo momento y no tenga que asumirse a los parámetros claros de la puntuación. Porque, y con eso termino, porque para mí esto es lo que significa el ser sinvergüenza. ¿Por qué lo llamo sinvergüenza? Porque lo que yo he encontrado en tantas partes donde he enseñado y he trabajado es que la mayoría de nosotros tenemos mucho miedo a hacer las cosas mal, porque hay muchísima prescripción en el teatro y en la pedagogía teatral, porque hay muchas tradiciones que intentan poner al teatro dentro de un museo y hacer las cosas como se han hecho antes, y no mucha innovación, y porque hay muchísima represión de nuestros impulsos primarios. Es sinvergüenza porque es mucho más placentero respirar hacia el fondo de la pelvis. Son juegos sinvergüenza porque no se puede hacer ni bien ni se pueden hacer mal. Es decir, ninguna persona me puede decir que lo estoy haciendo bien o que lo estoy haciendo mal. Son juegos hacia la libertad. Se hacen, se investigan. Y si te ayudan a ti como actor, genial, juega con ellos. Y si no te ayudan, pues investiga otros juegos, otras maneras de, como decimos en Colombia, sacarte los mocos. Y con eso termino. Gracias por escucharme. No podía faltar esa frase. Bueno, muchísimas gracias, Antonio. Ahí tengo algunas cosas después para preguntar, para compartir, si nos da el tiempo. Está Sebastián. Sebastián, ¿estás ahí? ¿Tenés para prender tu cámara? Así te presento. Ahí está. Muy Sí, ¿cómo bien, están? Ya muy llegué bien. a casa, estaba en tránsito, pero Bueno, en llegamos. tránsito. Tránsito Cocomarola. Bueno, les voy a presentar entonces el trabajo que va a leer Sebastián. Está en representación de Silvia Quirico. El trabajo de Silvia lleva por título Abordaje del texto dramático a partir de la propuesta del Roy Hart. Silvia es cantante, actriz, docente investigadora de la Universidad Nacional de Tucumán, de acá de Argentina, licenciada en teatro de esta universidad y obtuvo el diploma de estudios avanzados del doctorado en teoría, historia y práctica del teatro en la Universidad de Alcalá de Henares, que trabucada, de España. Actualmente es Teacher Roy Hart, otorgado por el Centro Artístico Roy Hart de Francia. A nivel académico, es profesora de la licenciatura en teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán, donde dicta las cátedras de técnica vocal 2 y 3. Por su parte, Sebastián, que es colega, compañero, trabajaron muchísimo tiempo juntos, es director, docente e investigador teatral, egresado también de la Universidad de Tucumán, con los títulos de doctor en humanidades del área de artes escénicas y de licenciado en teatro y profesor de juegos teatrales. Actualmente se desempeña como profesor adjunto de las cátedras Técnica Vocal 1 en la licenciatura en teatro y profesor del taller de documentación narrativa de experiencias pedagógicas del profesorado universitario en teatro de la Facultad de Arte de Tucumán. Vamos a escuchar entonces a Sebastián con el trabajo Abordaje del texto dramático a partir de la propuesta de Elroy Hart. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes aquí en Argentina por lo pronto. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, a los organizadores, a Rubén, por supuesto. Un gusto compartir con ustedes. Eh, sí, yo voy a hacer lectura y voy a tratar de ir comentando un poco lo que escribió Silvia y que también conversamos con ella por teléfono, como para no poder estar ausente. Ella quería estar aquí, como ya se explicó, por razones de salud no puede hacerlo, pero la idea era hacer jugar estas ideas en esta conversación, en esta mesa de trabajo, podemos decir, y estar presente. Entonces, eh, quiero contar, como adelantó también Rubén, que yo trabajé con Silvia mucho tiempo. Ella actualmente está dictando la técnica vocal 2 y 3 en la licenciatura en teatro y cátedras en las que yo trabajé mucho tiempo. Actualmente estoy en la técnica vocal 1 de primer año, trabajando yo específicamente.
pero trabajamos mucho tiempo juntos y de alguna manera este camino lo hemos recorrido por muchos años. Decir también que todos los saberes, y que también tiene que ver con este encuadre, todos los saberes que se producen en la Universidad Pública de Argentina, particularmente la de Tucumán, a la que nosotros pertenecemos, siempre tienen una dimensión colectiva que es ineludible. Ahí también lo conversábamos con Silvia Quirico, los conocimientos que vamos desarrollando siempre son como de todos y es imposible situar dónde está el inicio y el final de lo que cada uno va diciendo, ¿no? Ya en esta dialéctica, y me parece que en el espíritu de este encuentro se ve claramente, eh, los conocimientos se van construyendo y en algún punto siento que mi trabajo también está muy reflejado en el que Silvia comenta aquí. Bueno, dado este encuadre y este agradecimiento a todos ustedes y también a la Universidad Pública Argentina que hoy está en disputa también, estamos pasando situaciones complicadas desde el punto de vista universitario, pero bueno, ahí estamos defendiendo la universidad con este tipo de eventos y de participación. Quería ir hacia el tema que eh, tiene que ver con el abordaje del texto dramático a partir de la propuesta de Roy Hart. La profesora que lo desarrolla es la profesora Silvia Quirico. En la carrera de licenciatura en teatro de la Facultad de Artes de la universidad tenemos diferentes maneras de abordar los textos dramáticos. Dichos abordajes dependen del nivel académico de los alumnos, del entrenamiento que necesitamos pensar y desarrollar para lograr esos objetivos y del propósito general de cada una de las cátedras. Las cátedras de las que voy a hablar eh, son de técnica vocal 2 y de técnica vocal 3. La profesora Silvia Quirico va a hacer precisamente un análisis comparativo, vamos a decir, o una secuencia planteada entre esos 2 años. En el caso de primer año, donde trabajo yo, solemos hacer contextos no teatrales, el abordaje del componente verbal, vamos a decir, de la técnica vocal, trabajamos con narrativa. Por lo general, podemos decir y englobar todo en lo que sería la narración oral escénica. Y en segundo y tercer año ya se trabaja con textos dramáticos. En la cátedra de técnica vocal 2, que es parte del grupo de materias de segundo año de la carrera, hay que aclarar también, y pongo este contexto, las carreras de la licenciatura en teatro tienen una fuerte impronta en la formación actoral, ¿no? Entonces, las materias que se consideran prácticas y que atraviesan toda la carrera, por lo pronto en los 3 primeros años, son técnica vocal, corporal y de actuación. La técnica vocal, que parte de ese segundo grupo de materias eh, muy prácticas de la licenciatura, en ella se aborda el texto desde el entrenamiento, teniendo en cuenta los aportes estratégicos del método Roy Hart. La ampliación del registro, la respiración consciente, la relajación activa, las texturas vocales y la conciencia corporal. Para abordar el contenido texto en cada ciclo lectivo, acordamos con el equipo de cátedra y con los alumnos. El texto dramático lo trabajaremos en la segunda mitad del año, o sea, en el segundo cuatrimestre. Comenzamos, bueno, obviamente hay un primer cuatrimestre donde hay un entrenamiento mucho más preexpresivo y con otro tipo de dispositivos de evaluación, vamos a decir, y se llega al texto en la segunda parte del año. Comenzamos leyendo el texto, luego se realiza el análisis, buscando el tema central, el subtexto, las palabras recurrentes, las frases, el sentido y tratando de indagar en qué imágenes nos aporta esa primera lectura. Luego, en una instancia de investigación-acción, se plantea el entrenamiento físico sonoro, donde el objetivo es ir introduciendo las huellas que dejó ese texto, esa primera lectura, en los esquemas físicos como lugar de enraizamiento físico-emocional. Es una manera de ir dialogando con las palabras o frases que se replican, que van formando parte de esta nueva estructura que se construye como el texto del actor. Deconstruimos el texto del autor para ir dándole forma al texto del actor. Ese texto que juega con el cuerpo, el sonido, con la reconstrucción del sentido para generar otra poética. Al año siguiente, en lo que sería la cátedra de técnica vocal 3, del tercer año de la carrera, se profundiza el trabajo con el texto dramático, sumando complejidad en el análisis y en la reproducción textual de lo que propone el autor.
Desde el entrenamiento sonoro espacial se suman a los contenidos los siguientes, que son propios del método Royhart: ampliación de texturas cualitativas y cuantitativas, respiración amplificada, resonadores corporales, diferentes modos de decir, conciencia sonoro-corporal en el espacio creativo. Al igual que en segundo año, en el tercer año también se aborda el contenido del texto en el segundo cuatrimestre, acordando la selección del autor, perdón, en el equipo de cátedra y con los alumnos. Contenido que trabajamos en la segunda mitad del año, como acabo de decir. Procedimentalmente, se sigue la siguiente secuencia. Comenzamos leyendo el texto, luego realizamos el análisis buscando el tema central, el subtexto, el eje central y los ejes periféricos. Buscamos la comprensión del texto, comprender para después hacer comprender. ¿Qué es lo que quiere decir el autor? ¿Qué quiere decir ese texto en términos de texto literario? Comprensión de ese subtexto, ¿qué quiere decir el autor? Interpretación del subtexto, ¿qué quiere decir el actor con eso que dice el autor? El objetivo final es dar vida al texto, enraizar en el cuerpo la emoción, las pasiones del intérprete. El decir del texto en el espacio desde el personaje, crear nuevos espacios y nuevas realidades. La creación sensible del intérprete. Se desarrolla la escena desde el espacio de ficción, sumando vestuario, maquillaje, elementos escenográficos, luces, música y todo lo que aporte a la creación de la escena que ayuden a dar el marco que contenga y refuerce el trabajo del intérprete, actor, actriz. Hay que recordar que como está inscrito en el tercer año, acá hay una instancia espectacular que se suma también, que tiene que ver con que al finalizar tercer año se entrega un título intermedio en la carrera, que es el de actor, el de intérprete dramático. Entonces ya la propuesta del entrenamiento llega hasta una puesta en escena en donde se articula con el entrenamiento técnico. Ambas experiencias con el texto, tanto en segundo como en tercer año, se dan en el espacio áulico con la contención del equipo docente, probando, jugando, permitiendo que salgan las fuerzas afectivas, los sonidos únicos, recreando cada situación desde el cuerpo, la voz, el espacio, hasta que el intérprete va incorporando lo que considera importante incorporar, hasta sentir que le da vida al texto, a la situación, a la escena, poniendo en juego todos sus recursos expresivos, entrelazando sus saberes. Este proceso didáctico puede extenderse entre 1 a 2 meses en cada año de dictado. Entonces, en general, y para concluir esta breve reseña de ese trabajo que se realiza específicamente con la unidad texto teatral en vocal 2 y vocal 3, en segundo año hay un abordaje más parado en el entrenamiento preexpresivo, vamos a decir, y la construcción de un subtexto o una subpartitura, también podríamos decir ya quizás más en términos antropológicos, eh, a partir de ciertas resonancias, ciertas imágenes que provoca el texto. Es decir, el actor está mucho más centrado en sus propios impulsos y desde allí construye y hace decir al texto de una manera mucho más irreverente, vamos a decir, en relación al autor del texto. Mientras que en el tercer año se trata de hacer un abordaje en donde se analice un texto en formato más convencional del análisis literario, ¿no es cierto? Modelos adversariales, estructuras de profundidad, de superficie, los temas centrales y temas secundarios, y a partir de allí poner en juego eh, digamos, la corporalidad y los recursos expresivos del actor en pos de tomar una posición en relación a eh, esa, ese subtexto y esos sentidos que el autor ha plasmado allí en el texto literario. Entonces, son dos modos complementarios de trabajo que se consideran que hacen a la formación de un actor. Nosotros acá en la provincia tenemos un elenco estable, que sería como en la provincia el elenco profesional, y bueno, consideramos siempre nosotros que nuestros egresados tienen que tener competencias en algún punto para trabajar en esos ámbitos profesionales, y el trabajo con el texto teatral por estos dos caminos
complementarios, supone un cierto recorrido y una cierta densidad en la formación que creemos que es muy productiva y muy eh, eficiente, vamos a decir, a la hora del desarrollo profesional. Bueno, es todo por mí, les agradezco mucho la atención y quedo abierto, por supuesto, para la conversación. Bueno, Seba, increíble el tiempo, impresionante esto. Bien, vamos a pasar ahora a Solange. Les voy a leer un poquito sobre Solange. El título de su charla es Melodía emocional, palabra y emoción, una mirada desde el alba emoji. Solange es actriz, doctora en arte y educación, hace muy poco recibida en esto, es nuevito, académica, investigadora, coordinadora del área de voz de la carrera de teatro en la Universidad de Playa Ancha en Chile, colaboradora directa de Susana Bloch y primera profesional en Latinoamérica certificada como maestra senior del método de inducción emocional Alba Emoji, especialista en el manejo de la voz profesional. Sus líneas de investigación son cuerpo, voz y emoción para la escena y la formación vocal universitaria. Y el nombre de la charla es Melodía emocional, palabra y emoción, una mirada desde el alba emoji. Te escuchamos, Solange. Bueno, buenas tardes desde Chile, desde Valparaíso, quinta región. Muy agradecida espérate, antes de comenzar, ¿se ve todo bien? Perfecto. Muy bien. Bueno, muy agradecida a Georgina Flores y a todo el grupo de generadores de este espacio, CEUVox, del cual conozco hace mucho, mucho tiempo y me maravilla la capacidad que han tenido de mantenerse en el tiempo vivos, generando espacios de encuentro, de reflexión, de crítica y de reflexión sobre el trabajo vocal. Creo que son espacios fundamentales y necesarios y que nos enriquecen, como lo estamos viendo en este congreso, ¿no? De 3 días, intenso, donde tantas voces se han levantado y todas nos van complementando, enriqueciendo o confrontándonos a espacios que no habíamos revisado. Muy agradecida también de nuestro querido Rubén, que siempre está creando lazos y puentes para que la voz se pueda expandir desde los mejores lugares y desde el lugar más colaborativo y resonante, ¿no? Eso tiene un valor fundamental porque, bueno, para eso tenemos voz, ¿no? Para comunicarnos, para encontrarnos. Bueno, podemos optar por otros modos, ¿no? Pero me parece que este lugar que se ha optado del buen comunicar o el querer comunicar cada vez mejor y construirnos entre todos es de un valor y una riqueza en estos tiempos, como decía Luisa Huerta en la charla inaugural, fundamentales, ¿no? De la inteligencia artificial tiene su lado positivo, pero su lado negativo. Las tecnologías tienen su lado bueno y su lado malo, pero aquí estamos viendo el lado positivo y el lado que nos integra, que nos une y que estando en tantos lugares diversos podemos estar en pos de poner nuestros intereses, nuestras investigaciones al servicio de un bien común. Así que muy, muy agradecida de todos los que están haciendo posible esta acción. Bueno, entrando en materia, voy a contarles un poquito que esto de la melodía emocional es un concepto que desarrolló Susana Bloch, y que la base que desarrolla Susana Bloch, que es la creadora, una de las creadoras del método Alba Emoting, que ya voy a hablar un poquito de ella, pero que se basa fundamentalmente, y aquí está la visión desde mi entrenamiento también, en que los seres humanos somos seres emocionales, como dice Humberto Maturana, somos seres emocionales, o sea, estamos emocionando las 24 horas del día. Y entonces esto que parece como algo un poco extraño para algunos, para otros será muy común, el que nosotros somos seres emocionales y relacionales, o sea, somos seres que necesitamos de otros seres humanos para vivir. Nosotros guaguitas, animales, como decía
nuestro querido amigo al inicio, somos seres que si nos dejan ahí no sobrevivimos, ¿no? Una jirafita que nace al momento, a la horita, ya está parando sus patitas y está buscando la teta para beber. Nosotros no, necesitamos de otro. Entonces estos dos elementos, que somos seres emocionales y somos seres relacionales, están absolutamente constitutivos de nuestra idiosincrasia humana, ¿no? Como decía nuestro compañero, nosotros somos animales pensantes, animales terrestres, animales que necesitamos de otros seres humanos para vivir. Y esto nos determina cuando nos tenemos que enfrentar a un otro. Una de las profesiones, decía Kenin, una investigadora holandesa, una de las profesiones más complejas que requiere, que te exige a nivel emocional de manera más fuerte, es cuando tú te expones ante un público, cuando tú te expones ante una otra persona. Y esa te provoca un estado emocional. Entonces ese estado emocional no está en la mente, está en todo el cuerpo, está en todos nuestros cuerpos, está en todos nuestros músculos, en nuestros órganos. Entonces, en todo nuestro sistema. Entonces, el hecho de ser emocionales nos altera permanentemente, estamos cambiando. Si pensamos que la voz es producto del aire, o sea, es aire, es respiración, bueno, la emoción también es respiración, entonces están intrínsecamente unidos. Entonces, todos estos métodos que hablamos de que nos colaboran, nos contribuyen, las corazas musculares, el método Rollcar, todos los métodos que utilizamos, todas las formas que utilizamos están puestas en este cuerpo. Es un cuerpo que está vivo, un cuerpo que tiene historia, un cuerpo que tiene memoria y un cuerpo que se ve expuesto a transformaciones y cambios instantáneos emocionales. Entonces la melodía emocional y el método Alve-Motin lo que buscan es poder aportar a todos estos entrenamientos y a toda esta manera de mirar al cuerpo del actor, actriz, es esta mirada emocional, que podemos estar muy bien entrenados, pero al momento que aparece un ojo que nos mira, algo cambia y nos cambia la emoción y por tanto nos cambia todo ese estado estupendo que teníamos hasta que y entra una emoción del miedo que va a ser una emoción que nos va a llevar hacia el interior, nos va a tensar el cuerpo y por lo tanto también nos va a tensar la voz. Pasado ese primer momento uno ya entra en un caldeamiento y puede entrar a pulsar desde otra emocionalidad que tiene que ver más con la confianza y eso nos permite entonces poder vivir el espacio creativo, porque la creatividad requiere confianza, nos permite vivir el juego, porque el juego requiere confianza, poder entregarnos al error, nos permite entregarnos a la búsqueda, nos permite entregarnos a explorar zonas que desconocemos incluso de nosotros mismos, porque entramos en ese espacio de confianza. O sea, esto que hemos hablado y que lo han hablado muchos colegas en estos días, de este espacio propicio para el aprendizaje vocal y para el desarrollo del análisis también del texto, es que requiere mucha confianza para poder mostrarnos quiénes somos realmente y qué estamos pensando y qué estamos sintiendo y qué nos está pasando realmente. Entonces la melodía emocional, el entrenamiento energético emocional de la voz, que estaba una de las bases, es el método Alve-Motin, aborda este aspecto de la melodía emocional. Pero ¿qué es el método Alve-Motin? Alve-Motin es un método psicofísico que permite la inducción emocional a cualquier persona. Nos permite, por un lado, expresar, reconocer en el cuerpo la emoción que estamos viviendo y modularla creativamente poder reconocer la propia emoción y también poder reconocer la emoción de otro, ¿no? Los creadores, si vamos avanzando en las diapositivas, son Susana Bloch, neurocientista, Pedro Hortus y Guy Santibáñez. Ellos reconocen entonces que hay una relación, una interdependencia única
Si vamos a la siguiente, ahí está. Muchas gracias. Una dependencia única entre el ritmo específico y una actitud expresiva particular. Entonces lo que nos permite esto es darnos cuenta cuando estamos mirando un texto, cuando estamos leyendo un texto, cuando estamos escuchando un texto, cuando estamos adentrándonos en el texto, poder escuchar a través de las palabras las emociones que se están poniendo en juego allí y vivenciarlas también desde ese lugar emocional. Entendemos desde este lugar entonces que la emoción son estados funcionales, dinámicos del organismo, es decir, de todo el organismo implican, si vamos a la siguiente diapositiva, implican una activación de grupos particulares de sistemas efectores. La emoción, como dice Spinoza y Damasio, dice, la emoción ocurre en el escenario del cuerpo, o sea, yo no puedo decirle, oye, que estoy contenta de estar aquí esta mañana, y mi cara no, o mi cuerpo no expresarlo, porque ahí inmediatamente ustedes dicen, no está en la emoción. Yo tengo que estar en esta actitud para poder decir realmente, y ustedes decir, ah, ella está en esta emoción. A diferencia, dice Damasio, de los sentimientos que ocurren en el escenario de la mente. Yo puedo estar pensando un montón de cosas, sintiendo un montón de cosas y que nadie se entere de ello, ¿no? Porque eso es sentimiento. Pero la emoción ocurre en la musculatura, ocurre en lo visible, porque es para la vida, como decía el compañero anteriormente, ¿no? Son para vivir, tienen que ver con la sobrevivencia. Cada una de las emociones básicas cumplen un rol biológico para la sobrevivencia. Entonces, mirar el texto, leer el texto desde esos lugares nos permite ir reconociendo esos aspectos, si avanzamos a la siguiente diapositiva, esos aspectos expresivos que están, ¿sí? Te quedan 2 minutos y medio. ¿Sí? Ah, ya. Ok, bueno, estos aspectos expresivos que están en el corazón de la emoción y que son los que podemos manejar a voluntad, que son respiración, postura, gesto facial, tono muscular y el gesto vocal. No vamos a avanzar rápido, estos patrones efectores entonces nos permiten reconocer cada una de estas emociones básicas y de a partir de la mezcla de emociones básicas, si avanzamos un poquito más, vamos a conocer, avanzamos otra vez a las emociones mixtas. ¿No? Las emociones mixtas son la mezcla de emociones, y cuando uno analiza el texto, la melodía emocional, encuentra entonces que es la secuencia, la alternancia, la mezcla de diferentes emociones básicas con sus diferentes intensidades, duraciones y silencio que están presentes en el texto. Si vamos a la siguiente, entonces vemos que el análisis de la melodía emocional es leer el texto y reconociendo los componentes emocionales que están presentes tanto en el cuerpo de la pieza en general, como en el personaje, como en la escena, y ir explorando, permitiéndonos vivenciar desde el cuerpo emocionado ese texto, ir reconociendo desde allí entonces la partitura emocional que nos permite entrar en cada uno de los momentos. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, de Romeo y Julieta, donde podemos ver aquí ya que entramos en las emociones mixtas, que son las emociones en las que nos movemos los seres humanos en la vida cotidiana, ¿no? Las emociones básicas las tienen los niños hasta los 6 meses aproximadamente, porque ya luego empieza la socialización. Y tenemos, por ejemplo, aquí este primer top donde vemos la sorpresa, que entonces la mezcla de temor, de miedo y alegría. Y eso lo vamos jugando no desde la teoría, no desde el intelecto, sino que lo vamos jugando desde la corporalidad. Entramos en ese susto con un poquito de alegría y vamos preguntando, y ahí vamos entrando en cada uno de los textos y vamos así, de esta manera, analizando desde la corporalidad, utilizando la capacidad que tenemos como seres humanos de razonar, imaginar e intuir, y ponemos la imaginación entonces para construir estos escenarios y poder desde ese juego emocional y relacional de emociones poder entrar en los diferentes momentos del texto. Bueno, les pido disculpas por este desfase de las diapositivas,
pero mi computador no pudo abrir el Zoom y tuve que estar yo por celular y una compañera, Paulina, que le doy las gracias, me acompañó con las diapositivas. Así que espero, si hay dudas después, que me las puedan hacer para resolverlas. Muchas, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Solange. Sí, vamos a tratar de que nos quede tiempo para poder conversar. A mí me surgen obviamente dudas, como corresponde, y bienvenidas. Vamos a llegar entonces al último trabajo, el trabajo de Sara, que también es de Chile. Su trabajo lleva por título Un viaje pedagógico del texto realista al barroco. Sara es chilena, licenciada en actuación, profesora de voz desde hace 30 años. Entre sus estudios realizados se destacan técnica vocal en voz profesional hablada y ejercicios que restauran la función vocal impartidos por la Escuela de Fonoaudiología de la Universidad de Chile. Es docente en primero y segundo año de la Escuela de Teatro de la Pontificia Universidad Católica de Chile, impartiendo técnica, acción verbal y verso. En el 2019 recibe el premio a la excelencia docente y en el 2017 publica el libro La Voz, Manual de Ejercicios. Entonces vamos a escuchar a Sara en este viaje pedagógico del texto realista al barroco. Muchas gracias a la organización de este congreso, muchas gracias siempre infinitas a Rubén, que es nuestro lazo, nuestros brazos gigantes que nos acogen y nos agrupa, y muy agradecida de estar aquí también en esta oportunidad de poder compartir un poquito de los juegos y los inventos que uno intenta hacer para lograr que los estudiantes y las estudiantes puedan acercarse a la palabra. Voy a leer porque me organizo mejor, si no, siento que mi cabeza empieza a irse a lugares que pueden hacerme perder. Todo lo que usted quiera, sí, señor, pero son las palabras las que cantan, las que suben y bajan. Me prosterno ante ellas, las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito, dice Pablo Neruda. La palabra como acción. Una palabra viene volando, atraviesa la lengua, la boca, entra en nuestros oídos, nuestra memoria. En mis procesos pedagógicos, específicamente en el curso La acción verbal, la palabra y qué hacer con ella es el objetivo principal. Digo qué hacer con ellas porque, como dice Austin, hacemos cosas con las palabras. Son una fuerza activa que genera cambios, como una representación visual que evoca emociones y significados. Las palabras son capaces de crear realidades, de mover a las personas a actuar. En este sentido, las palabras son una acción poderosa que puede influir, modificar y transformar a quien está contigo en escena. Según la filosofía del lenguaje, algo que heredé de mi madre, entender esto desde este lugar, los actos de habla son acciones realizadas a través de las palabras que tienen un efecto en el mundo. Los actos de habla fueron propuestos por el filósofo británico John Austin en su obra Cómo hacer cosas con palabras. Austin distinguía entre enunciados constatativos, o sea, aquello que se puede constatar. Ejemplo, está lloviendo, que describe hechos objetivos, y enunciados performativos, que tienen el poder de hacer algo acontecer, como por ejemplo decir acepto cuando te casas con otro. Posteriormente, el filósofo Austin y el filósofo americano John Searle desarrollaron la teoría de los actos de habla en la identificación de tres tipos de actos lingüísticos: locutivos, el acto de decir algo en sí mismo, o sea, las palabras; y locutivos, el acto de realizar una acción, te prometo que pasaré por tu casa la próxima semana, por ejemplo; y perlocutivos, el efecto causado por el acto de habla en el receptor. Una niña le dice a su mamá: qué lindo ese osito, mamá, para que la mamá se lo compre. Recogiendo actos de habla. A partir de este marco teórico,
he podido encauzar pedagógicamente el trabajo de la acción en la palabra. Como nos vemos inmersos en una realidad académica, es necesario contar con criterios que nos permitan evaluar con objetividad lo que estamos trabajando. Para hacer que las palabras se volvieran actos de habla, busqué una metodología que fuera más intuitiva al inicio de la búsqueda y luego se diseñara un camino posible para el recorrido de las ideas en escena, la partitura de actos de habla. El material en el que aplico esta metodología son escenas de teatro, generalmente de autores chilenos, que tenemos muy buenos dramaturgos. Comienzo haciendo entonces una selección de los diálogos. Luego le pido a los estudiantes que formen parejas, elijan una escena y se la aprendan de memoria. A la clase siguiente lo que hago es repartir por toda la sala millones de tarjetas que contienen actos de habla. Cada pareja debe elegir al azar una tarjeta, visualizarla y realizar primero con el cuerpo el acto de habla que está escrito en esa tarjeta. Luego decirlo a su compañero, o sea, sonorizarlo. Y luego el compañero que trabaja con él hace el mismo proceso. Una vez que han hecho todo el recorrido de toda la escena y evalúan en conjunto qué les sirvió y con qué se quedarán, logran finalmente armar esta partitura que van mejorando y concretando en las muestras para cada clase. El segundo ejercicio que realizo a partir de la misma búsqueda lo denomino el Pepe Grillo. Te muteaste, Sara, te muteaste. El Pepe Grillo y murió Pepe Grillo. El Pepe Grillo, perdón. Aquí cada pareja tiene su propio Pepe Grillo, que es un compañero que tiene un listado de actos de habla en una hoja. Y a medida que va diciendo el texto, le va soplando al oído estos distintos y aleatorios actos de habla. El compañero esta vez recibe ese acto de habla desde otro sentido, solo lo escucha, lo acoge y lo verbaliza. Y así van haciendo el recorrido nuevamente completo para lograr nuevamente, desde otra búsqueda, una partitura de actos de habla. Estos ejercicios me han ayudado a que las y los estudiantes puedan conectar y habitar la voz y reflejar los cambios que cada acto de habla invita y propone, lo que me ayuda a mí a ser más objetiva y distinguir la diversidad de intenciones y sonidos que puede haber en un mismo texto, y cómo los distintos actos de habla ayudan a que los estudiantes se modifiquen y se transformen entre sí. Pasando al texto barroco. ¿Qué es la vida? Dice Segismundo, un frenesí. Me quedo en la palabra frenesí, que según la RAE significa delirio o exaltación del ánimo. En el verso español la palabra es sobre todo imagen y emoción, para mí, pero emoción dicha, descrita, verbalizada, emoción sensorial y dinámica. Se transforma y se perturba. La voz va palpitando junto con el personaje, ya que lo que el personaje siente lo cuenta, lo pone en palabras. Las palabras no solo tienen un significado semántico, sino que también tienen una carga emocional y simbólica que puede evocar imágenes mentales en nuestra mente. La palabra puede convertir el día en noche, crear paisajes emocionales, despertar recuerdos y sensaciones. Casi todo está en el texto. Hay que saber descifrarlo. El verso determina, en principio, su figura y límites mediante la combinación de sílabas, acentos y pausas. En general, el modelo que importa tener presente es el de una lectura clara y natural, moderada, sin monotonía, y expresiva, sin afección. Divulgar en este sentido el conocimiento de la métrica
es ensanchar el círculo social en que la obra poética puede hacer más fácil la comprensión de un contenido artístico y más pleno el refinado, el sabor de su lectura y la conexión con ella. Esto dice Tomás Navarro Tomás, uno de los grandes autores de la teoría del verso. Y Josefina García Araez, en su libro Verso y Teatro, describe otro elemento fundamental y constitutivo del verso. Ritmo es una ordenación en el tiempo. En griego significa movimiento regulado y medido. Un empeño del poeta para sintonizar con el ritmo del universo. El verso es el resultado, una artificial y sabia disposición de palabras en busca de un ritmo, medida y pausas. Entonces, en esta ocasión, el verso trae la partitura. No hay que crearla. El verso la trae. Está diseñada por el dramaturgo. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Conocer las reglas de la métrica para saber desentrañar la belleza que hay en cada estrofa. Por lo tanto, es absolutamente necesario enseñarla para deshacerse de la oscuridad que puede haber al inicio del encuentro con estos textos. Surgen miles de preguntas en las y los estudiantes. ¿Dónde me detengo? ¿Dónde hago la pausa? ¿Cómo resuelvo este encabalgamiento? Entonces, la primera etapa del trabajo con el verso es enseñar a clarificar ese trozo de papel emborronado. Tengo que enseñarles a mirar qué estrofa es. ¿Una décima? ¿Un soneto? ¿Una redondilla? ¿Qué número de versos? ¿Qué número de sílabas? ¿Cómo distribuir los acentos que contienen el ritmo de ese texto? Muchos aspectos que ayudan a que después sean libres en la interpretación. Porque si conoces sus secretos, puedes viajar a través de su infinita nobleza con toda libertad. ¿Cómo hacer cosas con los versos? Primero hay que ver para que el otro vea. Entender, por ejemplo, que las sinalefas, unión final de una vocal con la inicial de la palabra siguiente, puede contener una imagen y ayudan a levantar esa imagen, separar las palabras como imágenes independientes, entrar en los detalles para que todo se vuelva visible. La forma la buscamos en la imagen. Para que exista la espontaneidad, hay que disfrutar de la estructura. El silencio sirve para privilegiar lo que viene. Entonces, ¿qué hago yo? Un ejercicio. Hay muchos, pero me voy a quedar con uno que me ha ayudado bastante. Cuando ya se viene el viaje hacia el personaje, una vez que los estudiantes conocen los versos, la invitación es dejar que esos versos les muestren al personaje. ¿Cómo propongo este camino? Uno de los ejercicios que ha servido mucho es que escriban al lado del verso lo que ese verso dice, pero con sus propias palabras. Es una manera de bucear en el texto y perderle el miedo. Si dice que es la vida un frenesí, ¿qué es la vida? Algo que me vuelve loco, que me trastorna, que me desespera. Entonces, con toda esa acumulación de ideas personales, después lo que hago es que esa misma intencionalidad la pongan en el verso. Y a través de eso entienden los personajes y entienden que los personajes no saben que están hablando en verso. Me voy a despedir con unas palabras de Neruda, que creo yo que de alguna manera es la continuación de lo que les leí al inicio, envuelven completamente todo lo que se ha dicho acá, además, porque hemos hablado mucho de palabra, cuerpo, imagen. Entonces dice así, una parte de un poema que se llama Las palabras. Amo tanto las palabras, las inesperadas, las que glotonamente se esperan, se escuchan, hasta que de pronto caen, vocablos amados. Brillan como piedras de colores, saltan como platinados peces, son espuma, hilo, metal, rocío.
Persigo algunas palabras. Son tan hermosas que las quiero poner todas en mi poema. Las agarro al vuelo cuando van zumbando y las atrapo. Las limpio, las pelo. Me preparo frente al plato y las siento cristalinas, vibrantes, ebúrneas, vegetales, aceitosas, como frutas, como algas, como ágatas, como aceitunas. Y entonces las revuelvo, las agito, me las bebo, me las zampo, las trituro, las emperejilo, las liberto, las dejo como estalactitas en mi poema, como pedacitos de madera bruñida, como carbón, como restos de naufragio, presagios de la ola. Todo, todo está en la palabra. Muchas gracias. Impresionante. 2 palabras, impresionante. Bueno, me encanta. Siempre creo que nos vamos a quedar sin tiempo. Tenemos 7 minutitos, porque deberíamos terminar y 20. Me parecía como muy interesante desde lo personal, es un deseo mío, obviamente personal, poder empezar a juntarnos a reflexionar sobre esta temática, ¿no? Creo que hay como mucho, tenemos en general, como mucho desarrollo hecho sobre la técnica vocal, el trabajo sobre la respiración, la liberación de las contracturas corporales. Hay como mucho desarrollado, creo, en el trabajo de la voz para el actor y la actriz de teatro. Eh, y como que hay una parte menos, por lo menos yo entiendo, menos explícita, menos explorada, menos contada, que tiene que ver sobre el abordaje del texto. Y acá, bueno, hay toda una cuestión que podríamos llegar a definir, o a mí por lo menos me parece como interesante, que tiene que ver con la idea, me quedo con algo que hablaba Antonio, de esta irreverencia de su propuesta de trabajo, con la cuestión de lo prescriptivo. Evidentemente todos nosotros estamos dentro de un espacio institucional, universitario, de formación, no de formación, todo junto, formación. Y esto en algún punto, nos guste o no nos guste, mayor o en menor medida, implica en algún momento que tenemos que evaluar, tenemos que acreditar conocimientos, tenemos que, sí, ahí vienen preguntas también, tenemos que acreditar conocimientos y entonces empiezan a aparecer las dudas de, bueno, ¿qué tengo que evaluar? ¿Qué miro? Y acá aparece para mí un concepto que atraviesa el teatro desde hace muchísimos tiempos, que son la noción de poética. Esto es realismo, esto es expresionismo, esto es siglo de oro, que parece que tiene determinadas pautas, ¿no? Que lo determinan. Y entonces, digo, si uno eso lo toma como el horizonte al cual tiene que llegar, evidentemente nos terminamos volviendo en algún punto prescriptivo. El tema es cuál es el proceso para llegar a ese lugar. Y acá donde me parece que entran en juego todas estas posibilidades que estamos charlando y hablando acá. Entonces, eh, creo que en algún punto no podemos escapar a algo de eso, salvo que pensemos que estamos fuera de una institución, no sé, universitaria, estamos en un taller privado, donde nada, organizamos los contenidos como nos parece, buscamos un poco procesos más bien en definitiva casi de modo individual, pero digo, si yo pienso en mi facultad, hay un primero, segundo y tercer año, recién Sebastián contaba el trabajo que plantean en Tucumán, y dicen, bueno, acá en la facultad nuestra, primer año se trabajaba realismo, segundo año en actuación se trabajaba realismo norteamericano y épico, el tercer año se trabajaba Shakespeare y comedia del arte, entonces de alguna manera esas poéticas determinaban algo, ¿no? Pero esta es mi visión. Por eso me parecía interesante esta mesa, para poder hablar de cómo abordar el texto, el lugar de la palabra, que además yo creo, y esto es muy particular y muy personal, muchas veces sucede que cuando aparece la palabra aparece el logos, la mente, la razón, la justificación de lo que estoy diciendo. Entonces se mata el cuerpo, se mata la diversión, el juego, lo que plantea Antonio, ¿no? Y se pierde la idea de la cuestión de la experiencia, digo, como búsqueda, como juego, como el placer de estar buscando, en pos de un resultado, que muchas veces también es lo que nos sucede cuando estamos armando la puesta en escena de una obra, digo, ¿no? El proceso es para llegar al estreno. Pero bueno, esa es mi mirada. ¿Alguna cuestión que quieran compartir? Había algo en el chat, nos compartía Paulina, creo que era para Sebastián, que en realidad es para Silvia. Eh,
Pero bueno, por ahí, no sé, les dejo, abran el Y micrófono para si quieren. Sara también preguntaron algo. Ajá, bien, a ver. No lo veo yo, estoy mal. Qué mal que estoy Ah, con esto. dice Sara, ¿podrías dar ejemplos de actos del habla que utilizas? Eso lo puedo contestar muy rapidito. Son verbos. Entonces, por ejemplo, atacar, confesar, defender, encarar, desafiar, describir, perdonar, etcétera. Buscas verbos y a través. Entonces, lo que importa es que el texto tenga o contenga, tanto subjetivamente como de manera directa, la acción. Entonces, pones el verbo previamente y vas trabajando desde lo que impulsa ese verbo. Gracias. Seba, Antonio. Yo, Solange, lo que te quería preguntar, porque obviamente no conozco, nunca la viví la técnica del halo en Mozin. Cuando hablamos de esta posibilidad de la lectura, ¿está Solange ahí? Sí. Cuando hablamos de esta lectura del texto y la posibilidad de identificar ahí emociones mixtas. ¿La idea cuál es, Solange? Que luego uno, bueno, leyó el texto, vamos a imaginar este ejemplo que vos planteaste de Romeo y Julieta, bueno, tristeza con ira, no sé. Y luego eso se trabaja como corporalmente desde los efectores y luego se lo lleva al texto y se va y se viene con esa propuesta todo el tiempo hasta llegar a unir texto, emoción, cuerpo, respiración, etcétera. ¿Sí? Esa es la mecánica, quiero decir. Claro, lo que se busca es poder desentrañar el texto, jugar con el texto emocionalmente. Entonces, decir ese mismo texto, por ejemplo, no sé, si pienso en, ay, mísero de mí, ya, que decía, ay, mísero de mí, ay, desdichado, ay, mísero de mí, ay, desdichado. Jugarlo con diferentes emociones, ver cómo me va tocando una emoción con la otra, cómo se produce ese diálogo emocional entre uno y otro, si yo estoy con rabia y tú estás con tristeza, cómo se estimula, cómo se potencia una emoción, cómo se disminuye otra, qué emociones están en juego, cuál es el sentido de eso, y eso se pone en relación. Entonces, tú dejas de pensar en el objetivo, en lo que quiero lograr, sino que te conectas con lo esencial de lo que te mueve, del verbo, de la acción que te mueve, esa frase, esa palabra, como decía Sara, no, las palabras son acción, entonces, ¿cuál es la acción que está detrás de eso? ¿Cuál es la emoción que está detrás de cada una de esas frases, ¿no? ¿Qué es lo que se está moviendo y cómo se ponen en relación unos con otros? Pero desde la acción, desde la Ok, vivencia emocional, no desde intelectualizar la situación. Sí hay un bien. estudio previo de comprender el texto, ¿no? De desentrañar lo que el texto, de entender, de ver qué me quiere decir, a dónde quiere ir, tanto el autor como el intérprete, pero poner en juego esas emociones. Bien, Sí, bien. sí. Antonio, Seba, ¿algo para decir? ¿Algo que quieran compartir? Yo Bueno, Sara, simplemente cualquiera. ahí aclarar ahí, había una pregunta, dice, sobre los términos del título. Bueno, el título a que otorgamos acá en la Universidad Nacional de Tucumán es un título de actor y que precisamente después del tercer año, no del tercer semestre, sino del tercer año, eh, sería después del sexto semestre, bueno, otorga esa posibilidad de, incluso se llama intérprete dramático, o sea, está muy pegado a la idea de poder interpretar textos, ¿no? Entonces, la secuencia que nosotros recorremos con los textos es la que había dicho en la presentación. En primer año, narrativa, narración oral escénica. En segundo y en tercer año, el trabajo con textos teatrales, donde también en segundo año se suele utilizar textos de autores argentinos, porque coincide con el dictado de historia del teatro, que también ve teatro argentino, y en tercer año se suelen trabajar textos más del teatro occidental, digamos, algunos clásicos como Shakespeare, por ejemplo, ¿sí? Algo de Lorca, creo que en algún momento también se vio, ¿sí? Antonio, Pues dos cosas. La primera, me gusta mucho esta idea del texto del autor y el texto del actor y mm, cómo hacer ese empalme. Yo soy responsable de interpretar algo que otra persona escribió, pero tengo que hacerlo mío. Entonces, ese viaje me parece interesante y complejo.
Y lo que dices tú, Rubén, acerca de las instituciones y la prescripción y de otorgar un título y de una evaluación, eso para mí es virtualmente imposible, porque yo conozco muchos actores que tienen muchos títulos y son pésimos actores, son más aburridos que una monja en cuaresma. Y gente que nunca en su vida ha tomado una clase de nada y son fantásticos. Y esa dicotomía es imposible, yo creo, en mi opinión, de, de congraciar. Creo que es posible dar algunos parámetros de asistencia, de comprometimiento con el trabajo, con las demás personas y demás, pero el misterio de ese juego, el misterio artístico de ese juego es, yo creo que es imposible para alguien juzgar a otra persona de cómo lo está haciendo. Y me gusta que, en mi opinión, en mi interpretación de lo que escucho de todos ustedes, hacemos cosas muy parecidas. Estamos en una búsqueda muy parecida por diferentes maneras, pero básicamente estamos buscando la vitalidad del texto. Y algo que sucede aquí en Estados Unidos, que también me imagino que sucede para ustedes, es este otra brecha imposible de buscar paz entre los que enseñamos voz y los que enseñamos actuación e interpretación. Sí, Entonces, como profesor de voz, yo no me puedo meter con el texto porque entonces me meto con la actuación. Y el de la actuación me dice no se meta con el texto porque usted trabaja de voz. Entonces el de voz dice, pues entonces hagan clase de actuación sin voz, en silencio, por claro, favor, mismo, porque no de saben nada de mismo. voz. Y para mí todas esas dicotomías, esos binarios son ridiculeces colonizadas y lo que me interesa a mí personalmente es la integración. Ahora, yo tengo el privilegio de que yo soy el profesor de interpretación y yo soy el profesor de voz y yo soy el que dirijo la obra y demás, y no tengo que, no tengo que compartir esto, pero aún con mis colegas, cada uno lo hace de una manera distinta, pero son encrucijadas muy complicadas y que están enmarcadas también dentro de la estructura institucional, sobre todo a nivel de una universidad pública, y como dices tú, Sebastián, de la lucha de mantener ese privilegio de que el estudiante pueda acceder a una educación secundaria de calidad y gratuita, al mismo tiempo que está intentando ser artista. Eso es una complejidad, una paradoja muy compleja. Pero me da gusto estar en la guerra con ustedes. Sara, Sí, solo quisiera decir que me parece muy bonito como siempre la voz y el cuerpo están para todos. ¿Ah? Aquí todos hicieron esa misma relación, enraizarlo en el cuerpo, liberarlo desde el cuerpo, escucharlo desde el cuerpo. Em, la idea de que hay sensaciones e impulsos que son primarios, también me parece muy interesante lo que plantea Antonio, ¿no? Eh, pero siempre está el cuerpo y la voz como una unidad. Entonces, cuando dicen los profesores de voz no hagan actuación, no sé qué estaríamos haciendo, porque un actor sin cuerpo no sería posible. Entonces, me encanta poder comprobar que yo siempre me meto, que no digo ni siquiera que es actuación o no, pero le digo, usted es todo un ser completo en sí mismo y todo tu ser tiene que estar puesto en esas palabras. Si eso no es actuación o no es interpretar o estar vivo en escena, no sé qué otra cosa podría ser. bien. Bueno, ahí me está diciendo Paulina que deberíamos ir cerrando. Me encanta, siempre me encanta encontrarme con ustedes a charlar, me parece sumamente enriquecedor. Espero que lo sea para las personas que están escuchando esto y lo van a escuchar a futuro, gente, porque las generaciones futuras van a ver este video, van a decir, mirá lo que decían estos pascuatos en el 2024. Bueno, les mando un beso enorme. Gracias, Seba, por el reemplazo. Creo que Adiós. Quirico te va a probar. Y bueno, nos seguimos viendo, ¿sí? Los Muchas quiero mucho. gracias. Chao, chao. Abrazos. Un Gracias. gustazo, Abrazos. hasta luego, Que estén saludos a bien todos. todas, todos. Chao.